De 100 fallecidos y miles de heridos dejaron las explosiones en Beirut. La onda expansiva superó los 10 kilómetros, provocando daños que todavía no están totalmente cuantificados. Vamos a profundizar en este hecho, la trascendencia también de lo que es Beirut, el Líbano. Estamos a esta hora con Kamal Kumsille, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Kamal, muchas gracias por esta conversación. Buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, sus impresiones con respecto a lo sucedido ayer. Aún hay información que no ha sido completamente confirmada, digamos, entendible, por supuesto, porque la urgencia de las autoridades están puestas en rescatar a eventuales sobrevivientes, aunque sea muy difícil, también recuperar los cuerpos en este lugar que, como vimos en todas las imágenes, fue completamente devastado. Sí. Claro, bueno, no hay información hasta el momento, en realidad, sobre la... es muy poco lo que se sabe, ¿no? Se sabe esto de que había una bodega, ¿no?, con más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante que al mezclarse con combustible, un fertilizante agrícola, entiendo, eso decían algunos medios árabes, por lo menos, y que eso, al mezclarse con combustible y otras sustancias, puede ser, digamos, explosivo de manera letal, como lo fue, digamos, ¿no? Y al parecer, claro, dicen que ese material estaba guardado ahí en una bodega número 12 del puerto, algo así. Eso es lo que se dice, y que llevaba años, ¿cierto?, ahí almacenado, digamos. Parece que había sido confiscado en el pasado a algún grupo o asociación, digamos, eso todavía no se dice, y eso, no es más lo que se sabe, No ¿no? es Es más lo lo que que se tú sabe. señalabas recién, ¿no? Los daños en realidad, que impactó un radio de cerca de 10 kilómetros, 300.000 personas perdieron sus casas aproximadamente, ¿cierto? Kamal, 100 muertos, miles de heridos. claro, eso es lo que se Sí. sabe y lo que desgraciadamente se ve. Estábamos viendo imágenes en vivo, de hecho, de cómo está el día de hoy, ya con la luz del día, el sector de al minuto. Ahí está la imagen en vivo justamente, es sorprendente, sobrecogedor, es terrible. No solamente lo que se ve ahora, sino lo que uno entiende que significa también para Beirut, para el Líbano, para todo el mundo también. Y en ese punto, Claro, están además, sí, dime. venían terminando las cuarentenas por COVID, Llevaban 2 digamos, días de terminar la cuarentena, ¿no? también, sí, y también, bueno, están en una crisis económica profunda, digamos. Sí. Por lo tanto, y el puerto es su principal, digamos, el principal lugar donde entran, digamos, y salen insumos, y uno de los principales lugares que produce más ingresos. También hay zonas comerciales y de vida nocturna aledaños al puerto, por lo tanto, no, es letal para el Líbano como país y para los libaneses como pueblo, es sin duda letal, pues es Sin una duda. catástrofe mayor. A ver, dentro de lo que se conoce, Kamal, como tú bien lo decías, se habla de la primera teoría, que es la más fuerte hasta el minuto, es un accidente. Pero cuando se empiezan a viralizar estas imágenes, cuando se empieza a conocer a nivel internacional este hecho que sucede en el puerto de Beirut, uno a primeras, y obviamente había que confirmarlo, ser súper responsable, pensaba inmediatamente en un ataque. Vamos un poquito al contexto de por qué uno piensa inmediatamente que lo que estamos es frente a un ataque. Insisto, que hasta ahora no se ha confirmado, está más fuerte la teoría de un accidente, pero hay muchos especialistas, expertos que todavía no la descartan, de hecho. Sí, habría que pensar y preguntarse un ataque por parte de quién, ¿no? Yo ayer escuchaba muy responsablemente, digamos, conjeturas acerca de que podría haber sido responsabilidad del Hezbollah, ¿no? Y se le trataba de atribuir eso, ¿cierto? Además mezclándolo un poco con la sentencia que se aproxima, el fallo que se aproxima del Tribunal Especial para Líbano sobre el asesinato de Rafik Hariri, que sería este viernes, ¿no? Y donde hay 4 miembros de Hezbollah, digamos, acusados en esa investigación. Y que, por cierto, la dirigencia de Hezbollah rechaza, obviamente, el tribunal y las orientaciones de la investigación. Yo creo que al respecto hay que ser muy responsable y también muy claro y muy atento a lo que ha sido la historia del Hezbollah en el Líbano, ¿ya? Hezbollah para mí esas conjeturas no tienen sentido alguno, ¿no? O sea, digamos,
aquí, digamos, para mí, si hubiera que sospechar de algún responsable por un ataque, tendría que ser Israel. Ya. Es lo más natural. No, Hezbollah, ¿por País qué? vecino que está en guerra con Siria y con Israel, digamos, o sea, y con el Líbano, perdón, ellos no mantienen relaciones, mantienen una relación tensa y sobre todo con el Hezbollah. Por lo tanto, digamos, si hubiera que buscar algún responsable de un ataque, sería Israel, y el gobierno israelí ya ha descartado Sí. esa posibilidad. Eso es lo que uno podría pensar, Kamal, siempre dentro de lo responsable y haciendo la conjetura, la Claro. hipótesis, O sea, por yo la creo historia que de decir conflicto que- y de tensión, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, claro, la tesis de Hezbollah para mí es bastante irresponsable en términos de, y también bastante poco ajustada a lo que es la historia del Hezbollah en el Líbano, como Ya. digo, ¿no? Hezbollah es un movimiento que nace después de la invasión israelí al Líbano en 1982, no antes, ¿no? Y surge exclusivamente como una reacción a la ocupación que Israel va a mantener en el sur del Líbano tras su retirada de, digamos, la totalidad del país que lo había ocupado y bombardeado, destruido, habría que decir, digamos, en una magnitud incluso superior a la que vemos hoy día. O sea, las imágenes de Líbano entre julio y septiembre de 1982 habría que decir que son bastante más, Sí. de un Líbano bastante más devastado que el que vemos hoy, Sí, para claro. que dimensionemos también cómo fue esa invasión, ¿no? De la que provinieron después las famosas masacres de Sabri y Chatila también, ¿verdad? De los campamentos palestinos. Entonces, bueno, el Hezbollah nace en esa invasión israelí, habría que recordar, ¿cierto? Es en medio de la guerra civil que había comenzado en 1975, ¿ya? Hezbollah no formaba parte de ningún bando de la guerra civil. Hezbollah surge como un movimiento de rechazo, ¿cierto?, a la ocupación israelí al Líbano, se va a dedicar exclusivamente a la defensa del sur del Líbano de la ocupación israelí. Ese es su objetivo, ¿cierto?, Esa es su génesis y su principal, objetivo, porque finalmente. sí, exactamente. Ya. Y en su historia, Hezbollah ha atentado contra libaneses. Hezbollah no es un movimiento que forme parte, si bien es un partido confesional, porque es un partido chiita, ¿cierto?, no forma parte de la violencia sectaria que es uno de los componentes que ha sido, porque en realidad el tema sectario no es uno podría decir, la principal división en el Líbano ni en el mundo árabe, es una interpretación también en la que habría que indagar de modo más general, ¿cierto?, cuando se trata del mundo árabe, y habría que evaluarla bien, ¿cierto? Muchas veces se explota mucho este factor de la violencia sectaria porque es más fácil, ¿no? Decimos, musulmanes y cristianos, ¿cierto?, de sectas raras que para nosotros, digamos que nosotros tampoco conocemos aquí mucho, hablo del público general, ¿no? Sí. Dicen, claro, maronitas, siempre están las preguntas, ¿qué son los maronitas? ¿Qué son los melquitas? ¿Qué son? No sé, entonces lo más fácil, Claro, la mirada ¿cierto?, es occidente, ir digamos. por la violencia sectaria aquí, ¿cierto?, y explicarse el modo por unas religiones que a nosotros nos parecen desconocidas, ¿verdad?, y por diferencias de ese tipo. Y la verdad es que los conflictos humanos son bastante más concretos y más materiales, digamos, de manera universal. Son asuntos económicos, estratégicos, políticos, sociales, ¿no?, que obviamente, según la sociedad de que se trate, se codifican de otras maneras, ¿no? Pero el origen, digamos, material y concreto de las cosas no es muy distinto, digamos, de, no sé, la Araucanía, Palestina, el Líbano, Israel o Estados Kamal. Unidos o Irak, fija, ¿no? Entonces, bueno, Hezbollah, la tesis de Hezbollah es irresponsable por lo mismo que te estoy diciendo, porque efectivamente la historia del Hezbollah en el Líbano indica que el Hezbollah así es, primero, como movimiento político libanés, es un partido político que forma parte de una democracia multipartidista que funciona, ¿cierto?, con problemas como todas las democracias del mundo, pero funciona. Eso es importante también siempre destacarlo, ¿verdad? En Medio Oriente, como se dice, hay más de una democracia, ¿no? El Líbano es una de esas. Y el Hezbollah participa como un partido de pleno derecho, digamos, y de plena, digamos, comportamiento como un movimiento, una fuerza democrática en el marco de ese sistema de partidos. Es por eso que el Hezbollah, y por su objetivo principal, que es luchar contra una ocupación extranjera que, tras el acuerdo de Taif de 1990, que es el que pone término a la guerra civil libanesa, Sí. ¿cierto?, que el Hezbollah es la única milicia libanesa que no se desmantela, Que se mantiene. Claro. que se mantiene como milicia, se mantiene armada, ¿no? Y eso es porque
es una milicia que se entiende que protege a la nación, ¿verdad? No que atenta contra Que sería la ella. génesis del objetivo, claro, con medidas, con formas que obviamente son totalmente reprochables, pero ese es el objetivo y no cuadraría dentro de esta conjetura o tesis de que en el puerto de Beirut haya sido causante. Ahora, Kamal, con ese análisis también de Hezbollah, pero volviendo a lo que sucedió con Israel y otros frentes de tensión para el Líbano, ¿tú crees que en el correr de las horas, pensando obviamente que la urgencia aquí de todos es recuperar los cuerpos, tratar de alguna manera de levantar este sitio que es como si hubiera caído una bomba atómica, como decían los testigos, mantiene la tensión con algunos países, mantiene la tensión con algunos sectores, digamos? Se habla de un accidente, pero obviamente sigue esta incertidumbre de conocer la verdad de qué fue lo que pasó. Sí, claro, bueno, para eso el presidente Michel Aoun ha dicho ya, y también el primer ministro, ¿no? Hassan Diab, se han referido a que, digamos, aquí se van a buscar los responsables y se les, digamos, que quienes hayan sido responsables tendrán que pagar. Sí. El tema es que no hay hasta el momento pistas que conduzcan a algún responsable, ¿no? Claro, no hay pistas, por ejemplo, que hablen de una negligencia, más allá de una intención de haber ocurrido. Eso sí, eso sí. Vamos. Ya, o sea, a ver, el tema de que se haya mantenido por años 2.700, más de 2.700 toneladas... Ya una negligencia, claro. Es una negligencia, sí. Y así lo ha dicho el primer ministro, ¿no? Ha dicho, esto es inaceptable y los responsables de esto van a pagar. Lo tuiteó ayer, creo, ¿no? El primer ministro del Líbano, ¿cierto? Entonces, claro, por ahí apunta ciertas negligencias. Ahora, eso, es que eso es lo que hay disponible de información, ¿verdad? Arriesgar otro tipo de conjetura es bastante riesgoso y yo creo que hay que ser responsable también porque si aquí, digamos, hubiera algún responsable de algún ataque, yo creo, tampoco no puede estar 100% seguro nunca de lo que dice, pero a mí me parecería, ¿cierto?, que lo más plausible sería que proveniera de Israel y eso significaría, digamos, un tema de una escalada de agresiones, probablemente una escalada de agresiones hacia una guerra, digamos, incluso de dimensiones mayores, ¿cierto? Palabras mayores, una mayor envergadura también en ese sentido. A ver, tú nos comentabas también lo que... Sí, de todas maneras, tú nos decías la situación del Líbano en general también ha estado con una crisis económica bien relevante. No quiero anteponer la situación económica a la situación humana que considera este accidente, pero claramente hay un punto súper importante. No han sido años fáciles, para qué decir la historia, pero en esto en particular no ha sido fácil en términos económicos y finalmente sociales para el Líbano. Cuéntanos un poquito sobre eso y cómo esto también impacta este hecho. O sea, bueno, claro, el Líbano lleva tiempo en crisis política, ¿no? Sí. Nosotros quizás no le tomamos atención porque se produjo más o menos al mismo tiempo que la revuelta social que hubo acá en Chile, ¿no? Desde octubre pasado el Líbano... Claro, tuvo una situación bastante compleja en la que tuvo que renunciar un gobierno, ¿cierto? Tuvo que renunciar el gobierno de turno, ¿cierto? Y bueno, eso era fundamentalmente por temas, digamos, políticos, de corrupción y que ahí en el caso de la revuelta estalló el año pasado, claro, por un tema también económico bastante... digamos, el motivo principal, o sea, el motivo, digamos, que encendió la mecha de la revuelta en el Líbano que produjeron el año pasado la crisis política y la salida del gobierno fue, claro, que le querían poner impuestos a las llamadas por WhatsApp. Algo quizá, podrían decir, mucho menor que incluso que quizá lo del metro, que encendió la mecha de una revuelta acá en Chile. Entonces, claro, siempre, digamos, las crisis políticas son asuntos que están contenidos, ¿verdad? Que estallan. Por eso, si uno piensa que la revuelta de Chile el año pasado, inmediatamente decían no son 30 pesos, son 30 años, ¿verdad? En el Líbano más o menos habría sido lo mismo, ¿no? Inmediatamente después de los reclamos en contra de los impuestos a las llamadas de WhatsApp, en el fondo aparece como eslogan la idea de que, digamos, no es uno por el gobernante, sino que son todos, ¿no? En referencia a la clase política toda que también, digamos, que fue parte, ¿cierto? Aquí
el fondo, del sistema político post-guerra civil, ¿no? Del 90 en adelante, que es un sistema que, si bien, digamos, ha hecho funcionar al Líbano en los últimos años, en sus comienzos careció bastante de legitimidad, ¿no? Las primeras elecciones en el Líbano, Sí. después de la guerra civil, y sobre todo fueron temas bastante complicados en ese sentido. Sí. Sí, se nos acaba el tiempo, Kamal Khomsille. Muchísimas gracias por acompañarnos y poder abordar también lo que ha sido esta tragedia en el Líbano y que tengas un buen día. Nos vemos. Igualmente, nada. Hasta luego, un abrazo, gracias.